¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra pecado? Muchas veces cuando vamos a la iglesia o cuando escuchamos o vemos a algún religioso, siempre mencionan esa palabra. Pero ¿qué es el pecado? ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? En este estudio sobre el pecado vamos a estar analizando varios aspectos de cómo nació, de dónde nació y por qué el ser humano comete pecado. Yo te invito a que me acompañes en este programa y en los siguientes capítulos para poder estudiar y ver qué significa y cuáles son los efectos que trae sobre nuestras vidas. En estos tiempos, donde todo es acelerado y la presión de los problemas cotidianos es constante, todos necesitamos de minutos de esperanza. ¿Qué es el pecado? ¿Cuántas veces escuchamos o hemos escuchado hablar sobre esta palabra? La palabra pecado. Se enseña o se habla mucho en las iglesias o cotidianamente se escucha hablar a las personas, hablar y mencionar la palabra pecado. ¿Pero qué es? ¿Realmente qué es? ¿En qué afecta? ¿Qué significa el pecado? Una definición muy básica del pecado es todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que transgrede la ley de Dios. Eso es el pecado. Y según lo que dice la Biblia, quiero mirar con ustedes en la carta de Primera de Juan, el capítulo 3, desde el versículo 4, y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Según la palabra de Dios, el pecado es infracción o es sobrepasar o no respetar la ley que Dios estableció. Pero ¿qué ley? ¿Cuál es la ley que Dios estableció? ¿O cuáles son las leyes que Dios estableció? ¿Por qué el ser humano transgrede o pasa la ley de Dios? ¿Por qué el ser humano no respeta? ¿De dónde viene todo esto? ¿Desde cuándo es que el ser humano está en pecado? ¿Cuándo yo cometo pecado? Son preguntas que muchas veces o nos hacemos o muchas veces preferimos ignorarlo. ¿De dónde viene todo este tema? ¿Será que siempre el ser humano ha sido pecador? ¿Cómo empezó todo esto? Entonces, para responder estas preguntas, yo quiero hacer primeramente, en esta serie de estudios sobre el pecado, quiero analizar primeramente desde los inicios del ser humano, desde los inicios de la creación, a ver cómo fue que Dios diseñó y creó todo esto, cómo fue que Dios estableció todo esto y cómo inició, de dónde viene el pecado que nosotros hoy cometemos o que conocemos y cuáles son sus consecuencias. Entonces quiero que me acompañen en el libro de Génesis, el capítulo 1, en el versículo 27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios creó al ser humano, las primeras personas, Dios los creó conforme a la semejanza de Dios. Y la Biblia dice que Dios los creó en perfección, sin errores, sin falencias. El ser humano, el primer ser humano que fue creado por Dios, era perfecto porque era semejante a Dios, era igual a Dios en todo su aspecto. Y creó también a la mujer, es decir, las dos primeras personas que habitaron en la tierra eran personas sin pecado. Y esas personas habitaban en un huerto, Dios los estableció en el huerto de Edén y ellos tenían comunión continua con Dios. Ellos hablaban con Dios, ellos veían a Dios. Dios se les aparecía y ellos conversaban y Dios les enseñaba. Tenían una comunión directa. Prácticamente todos los días ellos se comunicaban con Dios y hablaban con Dios. Dios les mostraba, les decía: esto tienen que hacer, esto es correcto, esto no. Ellos tenían una dependencia única y exclusiva de Dios. Y era todo muy lindo dentro del Edén, porque ellos tenían un huerto del cual ellos se mantenían. Dios les proveyó allí y ellos no necesitaban de labrar la tierra, no necesitaban cultivar nada, simplemente las cosas salían. Era un lugar, era el paraíso en cierto modo.
Entonces era un lugar donde todo ser humano tal vez quisiera estar, el lugar soñado. En ese lugar Dios le puso al ser humano. Ese lugar Dios destinó para que esté el ser humano. Dios lo hizo todo perfecto, pero pasado un tiempo, la Biblia no cuenta cuánto tiempo, pero pasado un tiempo, en medio de ese transcurrir, en medio de esa relación entre Dios y el ser humano, en medio del ser humano habitando en el Edén, sucede algo llamativo, algo inesperado dentro de la historia. La Biblia en el capítulo 3 del libro de Génesis nos relata una historia sobre una serpiente apareciéndose y hablando a la mujer, hablando a Eva. Y sucede de la siguiente manera. Desde el versículo 1 nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente aparece y engaña a Eva. Con su astucia, con su inteligencia empieza a hablar. Pero, ¿será que era una serpiente común y corriente? ¿Será que era la serpiente que nosotros conocemos? Entonces, hay que entender quién era esta serpiente, quién estaba detrás de esa serpiente. Y la Biblia mismo responde quién es esta serpiente. Y está en Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta serpiente que aparece acá en este relato, engañando a Eva, era nada más y nada menos que Satanás. El propio Satanás apareciéndose ahí y tratando y buscando la manera de engañar con su astucia a la mujer. Satanás vio todo lo que el ser humano estaba viviendo en el huerto del Edén. Satanás vio todo lo que Adán y Eva estaban pasando, la relación con Dios. Entonces él decide intervenir y Satanás aparece y le empieza a hablar a Eva y le empieza a engañar. Y hay que notar algo que llamativo es la manera de proceder de Satanás, porque vemos en Génesis, al comienzo de la creación, al comienzo de la historia de la humanidad, apareciendo y engañando. Y en el libro de Apocalipsis es uno de los sucesos, de los últimos sucesos que van a estar sucediendo o aconteciendo en la tierra. Ya es de la parte final de la historia de la tierra. La Biblia muestra que Satanás igual continúa engañando. O sea que Satanás es un engañador por naturaleza. La misión de Satanás es engañar a la humanidad. Desde los inicios hasta el fin de nuestra historia, Satanás siempre va a buscar y ha buscado engañar a la humanidad. Su trabajo es engañar. Su trabajo es mentir. Su trabajo es venir con astucia, presentarse con astucia, presentar algo lindo, algo novedoso, algo llamativo para engañar. Nunca lo que Satanás ofrezca será algo bueno, algo de bien o algo de provecho.
Su trabajo siempre ha sido engañar y mentir. Y con esa astucia se le presenta a Eva. Con esa astucia se le presenta y le dice, ¿sabes qué? Probad de este fruto, porque no vas a morir. Y Eva, al mirar, al aceptar el engaño de Satanás, mira y ve que ese árbol es codicioso, o sea, que es deseable, es codiciable, dice, y empieza a saborear. Cae en el engaño de Satanás. Pero, ¿por qué es que Satanás siempre ha buscado engañar al ser humano? ¿Qué le ha hecho el ser humano a Satanás? ¿O quién es Satanás? ¿De dónde viene Satanás? Muchas veces vemos o escuchamos la historia. ¿Quién más, quién menos ha escuchado alguna vez la historia de Satanás? Que Satanás es un ser malo, siempre busca el mal. Cuando escuchamos de Satanás relacionamos con alguien diabólico, con alguien feo, horrible, con alguien que solamente quiere destruir las cosas, con alguien que quiere hacer daño, lastimar. Y conocemos muchas características tal vez. Si hacemos una encuesta vamos a saber que todas las personas alguna vez escucharon de Satanás y conocen algo del diablo. Pero, ¿quién es? ¿De dónde viene? La Biblia cuenta muy poco sobre él antes de la creación del mundo, de cómo era él antes de la creación del mundo. La Biblia habla más de cómo es desde que existió el ser humano sobre la tierra. Menciona más sobre el trabajo, pero hay muy poca información en la Biblia sobre cómo era Satanás o sobre quién era Satanás antes de la creación del ser humano. Y he encontrado dos pasajes que nos revelan y nos muestran de cómo o quién es. Uno de esos pasajes está en Ezequiel, el capítulo 28. El profeta Ezequiel escribiendo en uno de sus pasajes y nos trae la revelación de quién era Satanás y de cómo era él. Nos trae una descripción completa de su personalidad. El capítulo 28, el versículo 12, dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En este relato el profeta Ezequiel nos cuenta y nos muestra de que Satanás era uno de los ángeles principales de Dios. Y no es que solamente era un ángel, era un querubín y era el principal, la creación perfecta de Dios. La mejor creación de Dios era Lucifer. Dios le creó con tanta hermosura, con tanto esplendor. Sus vestiduras eran únicas. Todos en el cielo miraban y admiraban la belleza de Satanás. Es decir, que no es como muchas veces nosotros imaginamos en nuestra mente a alguien feo, a alguien como un monstruo, sino que en sí Lucifer tiene una belleza única, increíble.
Tenía en sus vestiduras, dice la Biblia, que estaban las piedras más preciadas. Estaba vestido de eso. Y no solamente que era el mejor de todos, sino que estaba lleno de sabiduría. No era cualquier ángel, era un ángel diferente a todos. Satanás era perfecto en todo. Era el ángel estrella, como se podría decir. Hasta que un día fue hallado en él iniquidad, dice la Biblia. Fue hallado en él pecado a causa de su soberbia, a causa de que se enorgulleció por su belleza. Era admirado por todos. Los ángeles se maravillaban de cómo él era diferente. Y Dios dice en la Biblia que le tenía en el huerto. Ese Edén que Dios creó una vez para Adán y Eva, ahí mismo Lucifer habitaba. ¿Por qué? Porque ese huerto era, por lo que podemos entender, el mejor lugar que Dios había diseñado. Era un lugar especial para personas especiales o para seres especiales que Dios había diseñado. Y Lucifer habitaba allí. Por eso es que Dios, cuando creó al ser humano, decidió poner en el huerto. De tan especial que éramos o que era el ser humano para Dios, Dios decide colocarlo en el Edén. Isaías también nos habla sobre Lucifer. En el capítulo 14 de Isaías, el versículo 12 en adelante, nos dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Un día Satanás o Lucifer decide que toda su grandeza era suficiente como para poder creerse igual a Dios. Decide en su soberbia igualarse a Dios y querer tomar el lugar de Dios, querer ser como Dios, querer tener el control del universo. Satanás en su soberbia toma esa decisión y entonces decide y emprende una guerra contra el Dios Altísimo. Y en esa pelea él pierde y es desterrado, en cierto modo desechado del cielo a causa de su soberbia. Pero esto nos revela la característica de cómo era o la personalidad de cómo es Lucifer. En estos pasajes que hemos leído, es soberbio, es altanero, es alguien que se cree por sus capacidades y su mayor anhelo ha sido ser igual a Dios. Por eso es que cuando Satanás le habla a Eva, le dice: van a ser como Dios. ¿Por qué? Porque era lo que él anhelaba. Ser como Dios. Y él ve al ser humano que el ser humano era igual a Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho a semejanza de Dios. Eso es lo que Satanás no toleraba. No aceptaba la semejanza del ser humano a Dios. Y eso le enfureció, eso le molestó. Vio que el ser humano estaba gozando y disfrutando de todo lo que él un día lo tenía, de lo que él un día perdió. Eso no soportó. Entonces Satanás buscó la manera de engañar al ser humano y de quitarle la presencia de Dios, de alejarle de Dios y de sacarle del huerto. Sabía que si el ser humano cometía pecado, si el ser humano se rebelaba con Dios o delante de Dios, iba a salir también del huerto, iba a dejar de habitar en el huerto. Satanás conocía muy bien eso. Entonces él buscó la manera y encontró por medio de una equivocación, por medio de un error de Adán y de Eva, al desobedecer a Dios. Ellos fueron engañados, claro que fueron engañados. Quizás podemos decir la culpa la tuvo Satanás, pero no. Lo que no les excluye de culpa es que ellos desobedecieron a Dios. Ellos escucharon a Dios y Dios les había advertido: de esto nomás no coman, no les prohíbo nada, solamente de esto. Una sola ley había en el Edén: no comer del árbol del bien y del mal. No había otra ley, y esa ley fue la que transgredieron Adán y Eva. Una sola ley les fue impuesta y una sola ley no pudieron cumplir. A causa de eso, ellos fueron echados del Edén y fueron separados de la presencia de Dios. Y Satanás logró
su objetivo final, a través de su engaño. Hemos dicho hace un momento atrás que desde el inicio de la creación, Satanás ha buscado echar y engañar al ser humano. Hasta los días de hoy y hasta los últimos días de la existencia del ser humano, Satanás va a buscar hasta el último momento engañar al ser humano. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Alejarlo de Dios, mantenerlo más cerca de la presencia de Dios, haciéndole creer que el ser humano solo, el ser humano independiente, alejado de Dios, puede tener una vida plena y satisfactoria. El ser humano perdió el paraíso a causa de su desobediencia, a causa de alejarse de Dios. Amigo, amiga, quiero decirte una cosa: no dejes que Satanás te siga engañando y no dejes que el diablo te engañe. Si hasta hoy te ha engañado, si hasta hoy fuiste engañado por él, no dejes que él vuelva y continúe engañándote. Lo que pueda ofrecerte, todo el placer que pueda ofrecerte es momentáneo. Todo lo que el diablo pueda ofrecerte, todo lo que parezca lindo, si todo eso que te están ofreciendo transgrede la ley de Dios, si todo eso ofende a Dios, si todo eso va en contra de lo que Dios estableció, te quiero decir que eso es para alejarte de Él simplemente, y eso te va a llevar a la perdición eterna. Yo hoy te invito a que aceptes la gracia que Él ha extendido, porque hoy vuelve a buscarnos, hoy Él vuelve a buscarte, hoy Él vuelve a extenderte su misericordia para que te arrepientas si has pecado delante de Él. Y yo estoy seguro de que ese pecado original que los primeros humanos cometieron, hasta hoy día nos siguen. Así que yo te invito a que le entregues tu corazón, que le invites a que Él entre a tu vida y que perdone tus pecados, que te humilles delante de Él y que le pides perdón. Y le ores de la siguiente manera diciendo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado delante de ti y que hay pecado en mí. Te ruego que me perdones por mis pecados y que me limpies con tu sangre, que me hagas una nueva persona y que cambies todo lo que hay en mí. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre, ayúdame a caminar en integridad y en santidad por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Si has hecho esta oración por primera vez y entregado tu vida a Cristo, te animamos a que visites una iglesia cristiana en donde se enseñe la Biblia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha bendecido, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti y orar por tu vida. Hemos visto cómo el diablo siempre ha engañado al ser humano. Y su misión principal es esa, la de engañar. Y a través del engaño traer destrucción y hacer daño al ser humano. Amigo, amiga, si hoy decidiste entregarle tu vida a Cristo, si hoy decidiste y tomaste el compromiso de seguir su camino y de tenerle como Señor, yo te invito que por nada del mundo te dejes engañar más por el diablo. Por nada dejes que el diablo vuelva a engañarte y a hacerte cometer errores nuevamente. A partir de hoy tu vida está escondida en Cristo, dice la palabra, y por lo tanto Él ya no tiene arte ni parte sobre ti. Te invito a que en los próximos programas me acompañes para poder seguir conociendo más sobre este tema tan apasionante. Que Dios te bendiga. Minutos de Esperanza es una producción del Ministerio En-Accord. Para contactos, escríbanos al WhatsApp 0984 79 34 41, al correo electrónico minutosdeesperanzapi@gmail.com o visite nuestra página en Facebook Minutos de Esperanza. Esperamos su sintonía de lunes a viernes a las 5:30 am por la 89.1 Radio Concierto, con la conducción de Pedro Rojas.